Senadora Morandini tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. La verdad que después del alegato y del senador Solanas, poco tengo a agregar. Podría hacer un discurso emocional, he nacido en el hogar de un ferroviario, pero no quiero hacer argumentos emocionales porque tiene una enorme racionalidad en lo que me parece que es seguir repitiendo la perversión de usar palabras, como decía el senador Solanas, que vienen envueltos en un hermoso paquete, pero cuando uno abre ese paquete viene bastante contaminado y lo que es mucho peor, nada de lo que se dice después se sostiene en el articulado. Y esto, a mí me encantaría tener la esperanza que he escuchado en muchos de los colegas senadores, pero también después de una serie de proyectos que vienen con estas palabritas mágicas de la estatización, de lo nacional y popular, de la inclusión social, que son palabras que se repiten y que también se repiten, siempre estamos en fechas históricas. Y la verdad que las fechas históricas terminan desdecidas por la forma en cómo tratamos estos proyectos. Decimos que son grandes proyectos, pero después los tratamos de manera express y casi siempre haciendo monólogos con una ausencia total y sobre todo sin poder construir una ley democrática. Me impresionó mucho cuando el ministro Randazzo ayer, para conseguir el apoyo de la oposición, nos instó a que pudiéramos ganar la batalla cultural. Y la verdad que me tengo que cuidar para no ser cínica, porque escuchar una concepción tan marxista que alude a la hegemonía de las ideas, en realidad es también una confesión que tiene este proyecto ya en el primer artículo, donde se dice que es de interés público, no el servicio del ferrocarril, sino la política, o sea, la política de este gobierno, no lo que podemos construir entre todos, con todo lo que aquí se ha dicho con razón de lo que significa en términos estratégicos, lo que es el ferrocarril para una nación. Y hay un aspecto también fundamental, no se puede ser moderno si no se tiene tradición. Y como decía el senador Solanas, el ferrocarril es una cultura. Nosotros teníamos tradición que en los años 90 se terminó y se cometió todos estamos padeciendo lo que se hizo en los años 90. Y cuando uno lee este proyecto, se hace una historia donde siempre se va reproduciendo la misma matriz, como pasó con YPF, donde el gobierno asume las pérdidas, pero nunca se hace responsable. Y en este caso, la responsabilidad brutal que hay en no haber controlado, en la desidia, en haber vaciado el ferrocarril como se vació, no es otra cosa que tener los muertos que tenemos. Y seguimos con un país movido a muerte. Es decir, un gobierno que por un lado asume las pérdidas, pero nunca asume la responsabilidad en lo que tiene que tener responsabilidad, que es garantizar derechos y que esto sea servicio público en beneficio de la ciudadanía y no en beneficio de las empresas a las que siempre se les está protegiendo, a las que siempre, como describió también el senador Solanas. Entonces no hay mucho más, a mí me da tristeza, me encantaría y envidio profundamente a todos los senadores que vienen con esperanza de creer que con esto estamos rectificando una política cuando ya llevamos 10 años y lo que es mucho más grave, hemos tenido la misma matriz de presentar de manera grandilocuente con estas inclusión sociales, nacional y popular a la que yo creí. Yo creí al inicio, cuando me senté con una gran espíritu de colaboración, pero pronto entendí que decía, estoy de acuerdo con esto,
estoy de acuerdo, porque nunca dejé de estar de acuerdo de que los ferrocarriles tenían que ser del Estado, pero no de esta manera. Y sobre todo porque seguimos postergando el gran debate que nos debemos, que es qué Estado queremos, porque se ha hecho de la intervención del Estado una cuestión nada más que ideológica, cuando es hora de que nos preguntemos y que seamos honestos y decidamos qué Estado queremos, si queremos un Estado clientelar, corrupto, o queremos un Estado moderno, eficaz. Yo me pregunto cómo vamos, otro de los argumentos que se utilizan para fundamentar los proyectos del Ejecutivo. Hablamos de regular las corporaciones y por supuesto que hay que regular las corporaciones. Esa es una función del Estado. Ahora yo me pregunto, con corporaciones que son hoy más poderosas que los mismos Estados, ¿cómo se puede regular o controlar una corporación con un Estado que está siendo cooptado, con un Estado que no toma a la gente por sus méritos? Y esto es lo que se destruyó, porque lo que se destruyó era la mística de pertenecer al ferrocarril. Yo decía al inicio que no quería hacer un discurso emocional, pero mi padre era ferroviario, jamás conseguí que me regalara un farolito. Yo en los años universitarios soñaba con tener en mi habitación un farolito del guarda, ¿cómo se llama? Y mi padre decía, ¿cómo te voy a traer eso si eso es del ferrocarril? Eso era pertenecer al ferrocarril, esa era la mística del ferrocarril, y eso no se construye con venir y decir la inclusión social y que es nacional y popular. Esto es lo que se destruyó. Hay tantas vidas, tantas historias. ¿Por qué es fácil conmoverse cuando hablamos del ferrocarril, dicho de manera tan poética en los versos aquellos que decía Jairo, que no se anduvieron con vueltas porque dejaron todo desierto? El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. Y en cada uno hay historias de vida, lo que ha significado para nuestros pueblos. Entonces, esto que estamos haciendo hoy, tratando de una manera, como ha dicho también el senador Solanas, eso nos falta el respeto a nosotros mismos. ¿Quién puede creer que estamos debatiendo un proyecto estratégico de la Argentina que se viene, cuando además está claramente como un proyecto electoral? Es decir, que es hora también de que empecemos a establecer la igualdad en la competencia electoral, que aquellos que van a ser candidatos sean prescindentes, palabra que se usa en todas las democracias desarrolladas y que nosotros tenemos naturalizado, esta gestión de los gestos, que se hace publicidad. Y esto, cuando se habla de ganar la batalla cultural, se nos está confesando que se cree que lo cultural es lo que se puede inventar en la publicidad, en la propaganda, y ponernos apelar al sentimiento nacional de la bandera y la pertenencia y la inclusión social en lo nacional y popular, que desgraciadamente ha terminado siendo vaciado como sentido profundo, porque esto es lo mismo que pasó con YPF. Es decir, se nos dice que se estatiza, pero después no se admite el control. Es un Estado que se pone por encima. Entonces, con ese Estado así es imposible que todo lo que se promete como grandilocuencia se consiga lograr. De modo que yo me siento muy frustrada, no puedo acompañar este proyecto, porque desgraciadamente, si lo tengo que decir de manera sencilla, no creo que sea un proyecto que venga porque no cumple en el articulado todo lo que enuncia como nacional y popular y todas las cosas que se dicen. Gracias, senadora. Senador Cimadevilla tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En realidad, quienes nos han precedido en el uso de la palabra, tanto el senador Solanas como la senadora Morandini, nos obligan a hacer algunas reflexiones sobre este particular. Fundamentalmente para dejar bien en claro dónde estamos parados cada uno de nosotros frente a estos temas que aquí se esbozaron. Es cierto, este es un proyecto que, si quiere, hasta es inocuo, y que lejos está este proyecto de solucionar realmente los problemas que tenemos con las vías férreas o con los ferrocarriles en la Argentina.
Es más, ¿quién puede estar en desacuerdo con declarar de interés una política de reactivación de ferrocarriles? Nadie. ¿Quién puede estar en desacuerdo con lo que reza la ley en cuanto habla de la integración, de desarrollo de la economía y de muchas otras cosas? Nadie. Pero lo que sí es cierto, y que tenemos que tomar mucha conciencia los argentinos, que las leyes no cambian las realidades. Las realidades las cambian los objetivos políticos que nos fijemos como partidos, las realidades la cambian la perseverancia de las luchas que encaremos para lograr determinados objetivos, la coherencia con la que nos hemos manejado frente a cada uno de estos temas, cada uno de nosotros. Estas son las cosas que cambian las realidades. Si la realidad fuera posible cambiarla por ley, fíjese, señor presidente, frente a un flagelo como la inseguridad, nos entraríamos acá adentro, sacaríamos una ley de un solo artículo que diga a partir de hoy queda prohibido delinquir en la Argentina y terminaríamos con el problema de la inseguridad. Las leyes no cambian la realidad, en absoluto. Sí quiero decir que cuando abordamos el tema de la infraestructura ferroviaria, los ferrocarriles o la naval o la aérea o la que quieran, nosotros estamos plantados como radicales en un lugar en la política argentina en la que podemos exhibir mucha coherencia y mucho compromiso con el interés nacional. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí muchos que hoy apoyan este proyecto realmente están expresando su arrepentimiento por las conductas que tuvieron cuando esto se privatizaba. No es el caso nuestro. Nuestro partido como partido ha tenido una posición muy clara y muy coherente durante toda la época privatizadora, donde se nos quería hacer creer que íbamos a llegar al primer mundo rematando el patrimonio nacional. La Unión Cívica Radical se opuso a la privatización de YPF. Fue el partido que creó YPF. Se opuso a la privatización de las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias. Es decir, que podemos venir a este debate más allá de la crítica que pueda merecer nuestra posición acerca de los alcances o no de la ley, exhibiendo una coherencia que pocos pueden exhibir en este debate. Esto como primer punto. Creo, sí, señor presidente, que la política ferroviaria tampoco puede ser discutida aisladamente. Cualquiera sea la decisión que hoy tomemos sobre nuestros ferrocarriles, en absoluto va a cambiar ni nuestra realidad productiva, ni va a lograr nuestra integración regional, ni vamos a lograr mayor soberanía por eso. Es más, convengamos que estos ferrocarriles que defendimos, en realidad, en sus orígenes, tuvieron un diseño extractivo, expoliativo, pensado por los ingleses, que eran los que se beneficiaban con las exportaciones agropecuarias de nuestro país. Originariamente tampoco nuestros ferrocarriles, si nos ponemos a pensar, fueron pensados con un criterio integrador o con un criterio que permitiera diversificar nuestra economía, sino que fueron pensados y diseñados con un criterio expoliativo. Es más, señor presidente, esta ley, aquí creo que ya se dijo, hasta resultaría innecesaria, porque si uno repasa algunas de las leyes y decretos que ya están vigentes, realmente el Estado tendría facultades para hacer todas estas y muchas cosas más. Y aclarado esto, yo también debo, como hombre de la Patagonia, hacer algunas reflexiones, porque me interesa que todos ustedes reflexionen sobre la insuficiencia que tenemos los argentinos cuando hablamos del interés nacional o hablamos de las cosas nacionales. La Patagonia es el tercio en términos de territorio del país, es el tercio de la Argentina. Es una región del país que aporta el 10% del Producto Bruto Nacional. Es cierto, está lejos
de ese casi 80% que aportan al Producto Bruto Nacional las regiones de la provincia de Buenos Aires o el litoral. Pero ¿saben qué? Nosotros aportamos la energía para que esa otra zona del país, el litoral, la provincia de Buenos Aires, puedan hacer ese 80% del Producto Bruto Nacional. ¿Por qué? Porque la energía que aquí se tocó soslayadamente también es otro tema que hace rato no analizamos y con un criterio estratégico. ¿A qué me refiero cuando hablo de un criterio estratégico? Que la energía lamentablemente viene siendo manejada por nuestros gobernadores con un criterio meramente rentístico y no con un criterio estratégico. Cada vez que se han prorrogado concesiones petroleras vergonzosas, sospechadas de corrupción, lo hicieron a través de conseguir unos pesitos más para magros presupuestos provinciales. Y lamentablemente en las provincias petroleras hemos perdido el manejo del recurso estratégico, del recurso energético, porque de la energía depende el transporte, de la energía depende la industria, de la energía dependen las comunicaciones, de la energía dependen los servicios. Quien maneja la energía maneja el principal insumo de cualquier actividad económica. Y nosotros las hemos regalado en concesiones vergonzosas, hasta 70, 80 años, hasta el agotamiento de los yacimientos, dando la libre disponibilidad del crudo, asegurándole rentabilidad. Porque les digo más, Pino Solana hablaba del barril del petróleo de $50 y que se lo subsidia. En mi provincia, el exgobernador Das Neves prorrogó el yacimiento petrolero más importante del país con una ecuación económica de $42 el barril. Quiere decir, hoy no llegó a $42 el barril, no tendríamos por qué dar subsidios ni mayor beneficios a las empresas petroleras y sin embargo se los estamos dando. Porque cuando prorrogan las concesiones, obviamente tiran abajo el precio de los yacimientos y tiran abajo el precio del petróleo para conseguir más beneficios. Por eso digo que esta discusión no puede ser sectorial, discutirse qué país queremos solo discutiendo una vía férrea, sino entendiendo todos los argentinos el criterio estratégico que tiene una discusión que incluya la discusión de la energía, la discusión del transporte, de las vías férreas, de nuestra flota marítima que también desapareció, de nuestras flotas aéreas. Hablar de la integración del país, pero hablar de la integración del país en serio, señor presidente. Nosotros no tenemos ferrocarriles, no tenemos un solo metro de vía. ¿Y sabe qué? Nosotros hemos aportado a este Producto Bruto para que se subsidien quienes viajan en tren o en subterráneo en otros lugares del país, sale de nuestro presupuesto, de nuestro esfuerzo. Y nosotros no tenemos absolutamente en la región patagónica ningún beneficio. Hemos perdido los beneficios de la nafta. Pagamos tarifa plena cuando nos tenemos que trasladar. No somos tantos, somos muy pocos habitantes. Es una de las regiones más despobladas del mundo. Y pagamos tarifa plena cuando tenemos que usar un colectivo, tenemos que usar un avión. Eso sí, nuestros esfuerzos y nuestros recursos hacen que viajen subsidiados o que tengan tarifas subsidiadas de energía otros lugares del país. Nosotros pagamos tarifas plenas. Por eso digo, a mí me parece bien que Randazzo esté en una campaña electoral, pero que no nos tomes por tontos. No nos tome por tontos. Este proyecto lejos está de ser lo que Randazzo dice. Este proyecto lejos está de conseguir esa integración regional de la que hablan. Este proyecto está muy lejos de ser lo que el relato del gobierno dice. ¿Lo vamos a acompañar? Sí, lo vamos a acompañar, conscientes de que esto no va a significar una gran transformación, pero quizás sea una herramienta que mejore un poco esta situación en la que hoy estamos. Esta falta de discusión de los grandes temas en la Argentina creo que es uno de los deberes que no tenemos hecho desde la dirigencia política. Porque fíjese que todo este tema de ferrocarriles, todo este tema del transporte, todo esto ha generado, y nadie lo dice, una nueva oligarquía en la Argentina. A ver,
¿Qué entendemos por oligarquía? Hombres de mucho poder económico que tienen grandes influencias en las decisiones políticas. Alguna vez se lo fue la oligarquía terrateniente, los grandes terratenientes. El Código Civil hizo una reforma agraria que ningún gobernante pudo. Las sucesiones han dividido mucho las propiedades. ¿Y a qué oligarquía me refiero yo hoy? La oligarquía de los concesionarios, señor presidente. Este es un Estado que tiene todo concesionado, a los amigos del poder, claro está. Tenemos concesionadas los yacimientos petroleros, tenemos concesionados los yacimientos mineros, tenemos concesionados los trenes, tenemos concesionados los aeropuertos. En realidad, cuando uno se pone a pensar cuál es la función que cumple el Estado hoy, y yo le diría que cobra impuesto y nada más. El resto de las funciones están todas concesionadas. Entonces creo, señor presidente, que este proyecto, esto lo digo a raíz de las intervenciones de quien me han antecedido, en el orden de la palabra, me llevó a mezclar con este tema del ferrocarril esta falta de discusión seria que hay en la Argentina, que debemos darnos los argentinos, de cómo solucionamos los problemas energéticos, cómo solucionamos los problemas de transporte, cómo solucionamos los problemas de integración regional, cómo volvemos a hacernos de una flota naviera. El transporte marítimo fue el único que tuvimos en la Patagonia durante muchísimo tiempo, hasta que se hicieron las carreteras. Y de este proyecto nosotros estamos olvidados. Yo aquí quizá digo algo que quienes nacimos y nos criamos en la Patagonia, y tenemos varias generaciones de patagónicos, durante muchos años tuvimos una sensación. La Patagonia era la tierra donde se hacían las cárceles y las tierras del destierro. Para eso fue usado durante muchísimos años la Patagonia. Durante muchísimos. En este Senado, cuando el primer movimiento colonizador se asentaba en la provincia del Chubut, la colonia galesa, que este año se cumplen 150 años de un movimiento colonizador ejemplar, el único movimiento colonizador no cruento en el mundo, inspirado no por ánimos de conquista, sino por ánimos de preservar libertades y derechos. Cuando se pidió autorización en este Senado para las tierras de esa colonia, se dijo que esas eran tierras improductivas que no servían para nada, que iba a servir para afincar una colonia de una religión contraria a la que profesábamos, y que probablemente cuando fracasen en su intento colonizador, trasladen sus costumbres y sus religiones, que no eran las que los argentinos teníamos, y esto no fuera bueno. Esta fue la respuesta que tuvimos del gobierno nacional cuando se comenzó a colonizar la Patagonia. Y lamentablemente hoy con el tema de los ferrocarriles, y con otros más, pero hoy que estamos tratando el tema de los ferrocarriles, también la Patagonia no está considerada en este proyecto. No tiene absolutamente un solo artículo, no tiene absolutamente una sola referencia esta ley a las zonas del país que no tenemos absolutamente ninguna vía férrea. Porque todos los proyectos que se han presentado, por acá también quiero aclarar otra cosa, no es cuestión de legislar o de hacer obra pública por ley, porque también es muy común que nos sentemos en una máquina de escribir y empecemos a hacer proyectos de ley para hacer autovías, para hacer ferrocarriles, para hacer muelles, para hacer aeropuertos. Esto tampoco sirve, señor presidente. Lo que sirve es que como país alguna vez discutamos estratégicamente las cuestiones centrales que tienen que ver en serio con el desarrollo, con el crecimiento, con la integración del país. Yo pido disculpas porque en realidad en esta locución me fui del tema central, pero no podía dejar de hacerlo. Primero para marcar dónde estamos parados cada uno de los que estamos aquí adentro frente a cada uno de estos temas. Yo pertenezco a un partido que por suerte su historia en estos temas nos enorgullece. Y también creo que las reflexiones sesudas que hizo el senador Solana ameritaban, me parece, que hablemos de lo rengo que quedamos a veces cuando encaramos este tipo de discusiones. Nada más, señor presidente. Senador Cimadevila. Senadora Di Perna tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En mi caso voy a insertar la parte más extensa de los fundamentos, pero no quería dejar de expresar en este recinto algunos conceptos, señor presidente.
La Patagonia, al sur del río Colorado, representa, como se dijo, más de 1/3 de la superficie del territorio nacional. No obstante, en la plenitud del sistema ferroviario nacional no superó los 3.000 kilómetros de vías férreas de los más de 50.000 kilómetros existentes. Hoy son contados los ramales que quedan y totalmente desarticulados del sistema ferroviario nacional. Desde nuestro sector hemos presentado un proyecto de construcción del tren transpatagónico que interconectaría las provincias de Río Negro, Chubut y Santa Cruz a fin de potenciar la matriz productiva de la región y su conexión desde los puertos de aguas profundas con el resto del país, pero también pensando en la integración de los corredores bioceánicos con Chile. No hace falta explicar las ventajas del transporte ferroviario, en particular en las distancias medias y grandes, en costos, en integración, en menor contaminación, en generar empleo local. Son muchas las virtudes, pero lo fundamental es considerarlo como una herramienta estratégica para el desarrollo del país, de la región y de la sustentabilidad territorial de la población. El avance en conectividad e integración mejorará las oportunidades y calidad de vida de miles de argentinos que hoy miran el tren como una gran obra que cambiaría la historia de sus pueblos, así como lo fue en otras épocas en el centro granero del país. Creo firmemente que si desarrollamos el sistema ferroviario con criterio federal y estratégico, nos permitirá con el tiempo ir incorporando nuevos ramales que conecten el interior profundo con los núcleos más poblados y de esa manera mantener la conectividad y salida de las producciones locales a los mercados y a los puertos. Señor Presidente, en referencia al proyecto de ley que estamos tratando, creo que estamos ante una oportunidad histórica de avanzar sobre este tema. Y me permito señalar una observación que me parece habría sido muy positiva. Hubiera deseado que se incorpore en el directorio de la Sociedad de Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, la representación de los estados provinciales. Mi voto es de acompañamiento a este proyecto, como todo el interbloque federal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Senadora Artaza tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a hacer unos breves conceptos, ya que voy a pedir permiso para insertar en este tema. Nosotros, tal cual lo ha anticipado ya nuestro jefe de bloque y además miembro informante, el senador Morales, vamos a acompañarlo en general y no en particular. Y hemos presentado además todo el bloque de la Unión Cívica Radical y el partido en Tucumán, aquella vez como lo ha expresado el senador Morales, el proyecto que marca la posición sobre este tema de la Unión Cívica Radical. Nosotros entendemos la necesidad de un cambio de matriz en el transporte en la Argentina, donde solamente un 3,5% aproximadamente se transporta en tren, la importancia, la relevancia trascendente que tiene para el desarrollo de las provincias, para las economías regionales, para mejorar la calidad de vida de aquellos pueblos que terminaron olvidados y desamparados después del cierre de los ferrocarriles. Y además quiero ser claro en este concepto, coincidiendo con el senador Cimadevilla, creo que no solamente una ley, sino la decisión política definitiva de poner un norte hacia un cambio de paradigma en el transporte, haría que esta ley tenga resultado. Que entendemos además y celebramos que el justicialismo en el poder vuelva sobre sus pasos de aquel ramal que cierra, ramal que para, ramal que cierra. Creo que es muy importante de aquella política de los 90, como se hizo con YPF también, y espero que avancemos en causas nacionales en las cuales como hoy en general podemos coincidir, pero que avancemos también sobre el tema de las grandes mineras, de los grandes intereses de los bancos, de grandes corporaciones, que nosotros desde acá tenemos que regularlas en beneficio de la ciudadanía. Como es el caso hoy de los trenes, señor presidente, nosotros albergamos la esperanza que esta ley contribuya, sea una herramienta más para poner un norte a mejorar la matriz del transporte en la Argentina,
Nosotros entendemos además que va a ser necesario y lo vamos a acompañar a esta ley. Nos parece fundamental para todo el interior del país, para el nordeste argentino sobre todo, y para la Patagonia, como bien se ha expresado acá, para todo el país. Una ley de esta naturaleza, señor presidente, va a tener éxito si es acompañada por políticas públicas y decisión política. Por lo tanto, todos los detalles ya del acompañamiento en general y nuestro dictamen, señor presidente, que creo que es claro y que es una auténtica lástima, como en otras ocasiones, que no se pueda enriquecer este proyecto con un proyecto tan claro, tan preciso, tan superador como el que había presentado la Unión Cívica Radical en su momento. Yo espero que se dé lugar en esta discusión para incorporar a este proyecto de ley algunas de las ideas que ahí se plantean, sobre todo prioridades importantes, forma de financiar además claramente este proyecto con decisión política. Felizmente, como le decía, no podemos decir esa expresión, el tren pasa una sola vez. Está pasando de nuevo el tren, ojalá que sea del desarrollo para los argentinos, que miramos con esperanza que después de este proyecto tengamos la decisión política de avanzar, de volver a reactivar los trenes en Argentina. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Artaza. Senador Pereira tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a hacer algunas consideraciones y voy a pedir autorización para hacer una inserción. Realmente, en primer término, quiero expresar mi beneplácito y satisfacción por venir a tratar este proyecto que viene en revisión, porque esto de alguna manera es recuperar para las manos del Estado argentino el tema de los ferrocarriles. Si bien este proyecto ha sido apoyado por la inmensa mayoría de este Congreso, también por la opinión pública, por toda la sociedad, pero creo que hemos llegado tarde. Creo que hemos perdido muchos años. Tuvo que ocurrir una tragedia como la de Once, como la de Castelar, como la de Flores, como otros más, para recién empezar a trabajar en esto que se tendría que haber hecho mucho antes. También se gastaron, porque acá no se invirtieron, en la última década se gastaron más de 100.000 millones de pesos que fueron destinados a subsidios, que estos subsidios que sirvieron a alimentar sospechas de corrupción en el tema justamente de los subsidios. Quiero hacer una referencia también a lo que ocurrió en el año 90, en la década del 90, como se dijo acá, ferrocarriles que paran, ferrocarriles que se cierran, una provocación hacia los trabajadores para que fueran a las medidas de acción directa que legítimamente estaban realizando para llevar adelante este plan sistemático de privatización, no solo en los ferrocarriles, sino también en la flota fluvial, la flota aérea, en YPF, un paro de actividades que comienza en Salta y se extendió en todo el país con algunos cómplices también del sector del trabajo, donde quedaron también 34.000 trabajadores en la calle, como ferrocarriles de 80.000. Estas cosas no tienen que volver a ocurrir. Se va recuperando y creo que este Congreso ha acompañado en cada una de las estatizaciones que se han venido realizando, como Aerolíneas Argentinas. Podremos discutir el tema de la administración o no, pero lo importante es que es nuestro. Lo tenemos en la mano y podemos hacer lo que realmente debemos hacer. También como YPF, que fue apoyado, debatido en este Congreso sobre la expropiación de las acciones de YPF que estaban en sus manos las acciones de Repsol, YPF, y otras estatizaciones más, que creo que esto es lo importante que nosotros debemos valorar.
También volviendo al tema de los ferrocarriles, esta incorporación de más de 800 materiales rodantes, casi 3.000 kilómetros de vías en reparación, en construcción. También en lo que respecta a los hidrocarburos, en el cual estoy muy ligado a ellos, de que esté en el proyecto de la construcción de vías para llevarla al yacimiento Loma Campana, que se le llama a esta formación geológica Vaca Muerta, para terminar con el acarreo de arenas para la fractura hidráulica, que en caminos, tantos camiones, más de 3.000 camiones por día circulan en esas rutas, y con todos los accidentes que están ocurriendo. Así que también en el informe que hizo el ministro Randazzo, lo he visto con mucha satisfacción, de que se esté en el proyecto la construcción de una vía férrea para el traslado de todo el material necesario para Vaca Muerta. Es por eso, señor presidente, también que quiero destacar la capacitación y la formación de jóvenes para este proyecto, para este cambio, esta estatización de Ferrocarriles Argentinos, capacitar jóvenes que puedan conducir las máquinas sin ningún tipo de riesgo. Es esto lo que quiero manifestar en mis consideraciones y, repito, pido autorización para hacer una inserción en este debate. Muy bien, antes de la votación vamos a proceder a votar las inserciones, sin duda. Senador Castillo. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve, por cierto. Creo que estamos asistiendo al debate de un proyecto que, por lo que hemos visto en la Cámara de Diputados de la Nación, ha tenido amplio consenso, de acuerdo a los resultados de las votaciones allí, y también el consenso está demostrado en que hoy se habilita a través de los 2/3 para que el mismo lo estemos trabajando en este recinto. Lo que rompe eso de que la oposición siempre se opone, sino que acá estamos. Pero es que el extremo de la gravedad de la situación ferroviaria hace que estemos todos trabajando acá en esto. Es decir, se ha llegado a un grado tan profundo de la crisis que logra los consensos. Si el gobierno se le ocurriera traer un tema acá, como por ejemplo bajar la inflación, estoy seguro que lograría el mismo consenso, estaríamos todos abocados al debate de la misma. ¿Cómo no vamos a acompañar un proyecto que al menos pone en la agenda de los debates públicos un tema que lamentablemente ha tenido un progresivo deterioro en los últimos años y en donde han ocurrido cosas graves, muertes de por medio, en algunos casos a través de accidentes, en otros casos a través de conflictos, gremialistas muertos y gremialistas importantes presos. Es decir, creo que lamentablemente han ocurrido estas cosas para que pasemos desde una política de Jaime a una política del actual ministro. Y lo digo esto también porque en los primeros años de este gobierno, cuando había una excelentísima relación con el gremio del transporte, y ya se perfilaba el desarrollo que iba a tener ciertos sectores de producción, dado los precios internacionales de los commodities, y que esa producción agropecuaria iba a ser importante, no se desarrolló, no se perfiló durante esos 10, 11 años lo que podríamos tener una política de recuperación del transporte, al menos en la parte ferroviaria carga. Sí, han pasado 10 años, no es poco. Y pasa que a veces, frente a estos temas, el gobierno redunda en estrategias similares. Por ejemplo, cuando acá se trató el tema de YPF, de la estatización de YPF, se lo planteó que esta era absolutamente necesaria para el autoabastecimiento. Entonces, ¿cómo negarse a tratar este tema? Y en verdad nos olvidábamos de que nos hubieran contado del patrocinio económico a Eskenazi,
que no nos dijeron de que el propio ministro que estaba a cargo era el mismo que estaba desde el primer día de gobierno, es decir, y este tema eran un poco 10 años después, ¿no? Sí, digo, a ver, sin ánimo de querer enojar nada, pero cuando se planteó el tema de Chicone también fue muy parecido, o sea, ¿qué se nos dice? Que era un equipamiento único, que era necesario estatizarla, prácticamente iba a ser un apéndice de la Casa de la Moneda, y después aparecían a la luz pública otros temas. Lo que llevamos unos años, vemos a veces cuando tratamos los temas con el gobierno, nos pasa que aparecemos en una foto comulgando y la película de los pecados quedan afuera. Entonces, nada más que la película de los pecados, lamentablemente, van trayendo déficit, esos déficits lamentablemente acarrean endeudamiento, y cuando esos endeudamientos están, luego cuando hay que pagarlos, aparecen temas como pobreza. Pero yo creo que esto es un proyecto que en verdad mi grado de adhesión no es el más de lo que hemos escuchado, y por lo que estoy diciendo mi grado de oposición tampoco es el del más de lo que hemos escuchado acá. En verdad se trata de una nueva herramienta jurídica, un marco jurídico, que creo que eso es lo más importante. Probablemente en el final del gobierno, bueno, quizás el gobierno que viene es el que va a tener que llevar adelante esta herramienta, y bueno, quienes estamos de un lado o del otro nos da algún entusiasmo. Para terminar, quiero decir dos cosas. Que acá siempre, cuando hablamos de ferrocarriles, hay un concepto geopolítico, estratégico de desarrollo que debemos tener en cuenta. Provincias del interior, normalmente, si no tenemos con esto de una política de transporte y no tenemos una política de promoción, que en el caso de nuestras provincias este gobierno las dejó afuera, resulta ser que nos suelen ser muy difíciles. Y para terminar, si me permite, voy a contar una anécdota del año 48, cuando se debatió este tema en la Cámara de Diputados, y me recuerdo que era Astorgano, diputado del justicialismo, que normalmente Astorgano levantaba la mano para pedir una moción de orden del cierre del debate cuando las cosas se iban poniendo en más. Frente a ello estaba un bloque radical que era el bloque de los 44, así ha pasado a la historia de nuestro partido, donde había hombres de gran fuste. Y es Astorgano, en el año 48, quien es el miembro informante de la estatización de ferrocarriles. En un momento determinado está Astorgano con su prédica y su fuerza, y es interrumpido por un legislador que se llamaba Arturo Frondizi, y le pregunta por qué había diferencia de los números entre la ley que íbamos a aprobar de la expropiación y el convenio que en verdad se estaba firmando. Astorgano volvía a retomar la palabra, no contestaba nada del tema, Frondizi lo volvía a interrumpir y Astorgano volvió a hablar del tema sin contestar, obvio. Hasta que Frondizi le dice, ¿no será, señor diputado, que en un lado está el dólar tipo comprador y en otro lado el precio es el dólar tipo vendedor? Y Astorgano lo mira y le dice, señor diputado, usted que siempre que nos habla sobre lo que no sabe, había sabido ser que pregunta sobre lo que sabe. Esto traía a colación porque estos eran los debates de los años 40, importantes, filosos y fuertes, que se debatían en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. No fue testigo presencial, ¿no? Ah, muchas gracias. Senador Irrazábal, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También adelanto mi intención de insertar, con lo cual voy a ser muy breve. Lógicamente, apoyo y respaldo absolutamente esta iniciativa, como todo mi bloque. Es una más de las reparaciones históricas que, más allá de lo que se diga o se pueda llegar a decir, trae este gobierno al pueblo argentino, en el momento en que pueda hacerlo. Pero quiero hablar estrictamente del ramal del tren mesopotámico. Y quiero hacerlo porque el tren mesopotámico que parte de Buenos Aires y llega a la provincia de Misiones recorre 4 provincias
históricamente movilizó importantísimos recursos de las economías regionales, no solamente trasladó muchísimas personas, sino que movilizó, integró, relacionó a comunidades enteras y aprovechó el potencial productivo de las regiones que recorría. Nosotros creemos que es fundamental incorporar en la estratégica agenda de recuperación ferroviario que se impone el Estado Nacional al corredor mesopotámico y recuperar nuestro tren mesopotámico que pasa por la provincia de Buenos Aires, por la provincia, gran parte de la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes y termina en la provincia de Misiones. Y estábamos interconectados también a Brasil y ahora a través del puente podemos hacer lo mismo con Paraguay. Tiene una importancia no solamente productiva y social, sino también geoestratégica. Y quiero decir que comprometemos nuestros esfuerzos para trabajar junto a legisladores de las otras provincias involucradas en el recorrido de este tren, para que en el próximo presupuesto del Estado Nacional se hagan las previsiones de recursos necesarias para poner nuevamente al tren mesopotámico en condiciones de brindar los servicios que nunca tuvo que dejar de brindar. Realmente puede ser un programa anual o bianual, pero en el próximo presupuesto nacional tiene que haber previsiones presupuestarias que permitan la recuperación de las vías férreas y de la infraestructura ferroviaria que a lo largo de estas 4 provincias dio vida, dio impulso a modelos productivos de pueblos enteros. Y quiero hacerlo a viva voz porque escuché con atención cada una de las intervenciones de nuestro ministro, sé de la vocación y la intención del gobierno, sé que se están invirtiendo en otros ramales muy importantes del país, hacia el centro, hacia el sur, pero el norte tiene una importancia fundamental, geopolítica, productiva, social, económica, y este tren es una asignatura pendiente que tenemos misioneros, correntinos, entrerrianos y parte de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, públicamente y expresamente, quiero comprometer nuestro esfuerzo para que en el próximo presupuesto, con la ayuda también de nuestros presidentes de la Comisión de Transporte y de la Comisión de Presupuesto, veamos plasmado en el presupuesto nacional este objetivo de que haya fondos suficientes previstos para la reconstitución de todas las vías férreas y la infraestructura ferroviaria de nuestro tren mesopotámico, que no solamente de pasajeros, sino también de cargas. Finalmente, recordar que el distrito, me lo decía recordar la senadora Jiménez, de aduanero de Paso de los Libres, Iguazú, es el segundo en importancia del país, después del puerto de la provincia de Buenos Aires. Así que, perteneciendo a un bloque que defiende conquistas, defiende realizaciones y va por transformaciones, lógicamente, como representante de una región muy claro en la defensa de sus intereses, comprometo al resto de mis colegas para que trabajemos juntos y hagamos realidad este sueño de haber reconstituido el tren mesopotámico en el nordeste argentino. Gracias, presidente.